resumen en imagen. Establecen un acuerdo por Michoacán para devolver la paz y el desarrollo en ese estado. En la Secretaría de Gobernación, las fuerzas políticas, legisladores federales y estatales, presidentes municipales y representantes del sector empresarial y de la sociedad civil, qué bueno que escuchan el programa, ¿no? Para que se hagan acuerdos así, organizada, acordaron cerrar filas en torno al gobierno interino de Jesús Reina García. El gobierno de la República entrará en pleno en Michoacán con la recurrente visita a ese estado para trabajar en materia de su responsabilidad, dice el secretario de Gobernación, y subrayó que el Ejército, la Marina y la Policía Federal continuarán en la entidad. Yo pensé que ya se iban, ¿no? No, pero no, se van a quedar, dice, hasta que se le devuelva la paz y la tranquilidad a los michoacanos. El acuerdo por Michoacán no solamente se enfoca en la cuestión de la seguridad, sino también en políticas y en acciones públicas para el desarrollo a largo plazo, municipio por municipio, comunidad por comunidad, según se dijo. Y el gobernador interino Jesús Reina agradeció el respaldo del gobierno federal y de todos los sectores políticos y sociales. Aseguró que a más tardar en 2 semanas la situación en lo general en el estado presentará evidentes mejorías después de que se les fue en esta transición de gobierno entre lo de Calderón y lo de Peña Nieto. Michoacán se les fue de las manos. Bueno, eso lo digo yo, no creo usted que lo dicen ellos, imagínese. En materia de seguridad, dice, vamos a avanzar, dice el interino. Quiero decir en la ruta correcta, que era la ejecución de acuerdos, para ir todos juntos, pero no era el propósito de tener una agenda de acuerdos específicos. Lo fundamental fue encontrar una respuesta que a todos nos agradó, de apoyo del gobierno federal para Michoacán. ¿Se siente arropado por el gobierno federal y por los Siento que el gobierno federal está apoyando a Michoacán, desde luego lo sentimos, así lo vemos, así lo hemos tratado desde antes y lo hemos transmitido a Michoacán. Las renuncias del procurador de Michoacán, Plácido Torres, y del secretario de Administración y Finanzas no causan parálisis en esas dependencias. Subraya el subsecretario de Gobierno, Fernando Cano, también de Michoacán, quien insistió que ambas dimisiones fueron voluntarias. Presentó su formal renuncia también al cargo el contador Carlos Río. Hasta este momento solamente ellos dos. A ninguno se le ha solicitado, ellos por razones personales las presentan. Por otra parte, el vicealmirante Alberto Castillo asumió como nuevo comandante de la 8ª Zona Naval Militar en sustitución del vicealmirante Carlos Salazar Ramonet, asesinado en un paraje el domingo pasado, junto con uno de sus escoltas. Su esposa y otra escolta están en el hospital. El sindicato de trabajadores, ¿se acuerda que le dije ayer cuando hablé con el diputado del PAN para que me propusiera la idea de lo que era su reforma energética? Resulta que el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana sale en la defensa de su posición dentro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, luego que la propuesta de reforma energética del PAN contemplaba su exclusión. En un comunicado, Carlos Romero de Champs, este cínico del sindicato, asegura que es parte fundamental y voz necesaria en el Consejo, al destacar que los trabajadores tienen presencia en este órgano colegiado de Pemex desde su creación en 1938. Desde entonces venimos participando en la construcción y en el desarrollo de Pemex, dice un cinicazo como Carlos Romero de Champs. El PRD no sataniza la inversión privada en Pemex y está abierto a debatir el tema cuando comience la discusión entre diputados en el Congreso, asegura el vicecoordinador de la bancada perredista en la Cámara, Miguel Alonso Raya, quien insistió en la postura de su partido de oponerse a cambios constitucionales como parte de la reforma. En su
reaparición en la capital del país. El ex candidato presidencial del dirigente Movimiento Regeneración Nacional, o sea, Morena, Andrés Manuel López Obrador, descartó una alianza con el PRD para constituir un frente común en defensa del petróleo, al asegurar que su expartido se ha alineado al Pacto por México propuesto por el gobierno de Peña Nieto, y López Obrador entonces repica así. Ahora que iban a sacarlo del pacto el año pasado, antes de que se diera a conocer, me buscaron porque querían que yo avalara, que yo firmara lo del llamado pacto. Les dije que no aceptaba, entre otras cosas, porque México necesita de oposición. La oposición es un freno, es un contrapeso. Cuando ya no hay oposición, cuando a todos los cooptan, los compran, para decirlo con más claridad, ya no se tiene ninguna esperanza. Y tiene razón, si a todos los cooptan para que no haya oposición, ya no haya esperanza. Lo que pasa, señor Obrador, es que la oposición tiene que ser inteligente, porque si usted se lanza por la defensa del petróleo, no ha dicho una sola palabra del líder del sindicato, por ejemplo, o de la corrupción dentro de lo que también el PRD, cuando usted estuvo ahí, fue partícipe dentro del propio Pemex. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, realizó un operativo en 9 estados del país para auditar a despachos de asesores que ofrecen la venta de facturas para simular operaciones fiscales. En total se llevaron a cabo 27 actos de fiscalización que derivaron en el inicio de procesos en contra de empresas que recurren a estos actos simulados. Ojalá y el SAT hiciera lo mismo con la economía informal. Detienen en Aguascalientes a 2 exfuncionarios de primer nivel de la administración del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, Ricardo de Alba Obregón, exsecretario de Planeación y Desarrollo, Alberto Serna Ávila, exdirector del Instituto de Vivienda, son acusados de peculado por la venta ilegal de terrenos propiedad del Estado. Ambos habían tramitado amparos ante la Justicia Federal contra su aprehensión, que les fueron denegados. En Tabasco, Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador de ese estado, no acudió a la cita ante el juez federal cuarto de distrito con sede en Villahermosa, en el caso del amparo que presentó contra el congelamiento de cuentas bancarias de su familia. En su lugar, aparecieron abogados del bufete Retama Ortiz, que lo representa. Fabián Granier está citado nuevamente para el próximo día 7 de este mes de agosto, ante el juzgado cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación en Villahermosa. La cita es de carácter personal, por lo que es la obligación que se presente físicamente y que no sea representado por nadie. Repunta el delito de extorsión y en el mes de mayo ha sido el más agudo por el número de denuncias, según el Observatorio Nacional Ciudadano, que dio a conocer su reporte de delitos de alto impacto correspondiente al quinto mes del 2013. El Distrito Federal tiene la mayor incidencia en extorsión, seguido por Morelos, según dice el director del organismo, Francisco Rivas. El mes de mayo de 2013 es el peor mes de mayo comparado con los otros. En el caso de la extorsión tenemos un aumento muy importante, un aumento del 13.98%. Y esto es una tendencia que hemos visto dispararse en este año a partir de marzo. Es el tercer mes en que sigue disparándose la extorsión. El Observatorio Ciudadano da cuenta de una reducción respecto al mes de abril en otros delitos como el homicidio doloso, en solamente un 1.8%, el robo con violencia en casi 6.98%, mientras que en el caso del secuestro, el organismo denuncia que autoridades locales siguen tendiendo a maquillar. Fíjense, no solamente somos víctimas del secuestro por parte de quienes a eso se dedican, sino que también lo somos por parte de autoridades que secuestran la información. Es inconcebible
Entonces, o hay un problema de capacitación, entonces los estados no saben cómo alimentar al secretariado, o hay un problema de desinterés y no hay una supervisión de quién lo está haciendo y cómo lo están haciendo, o hay un problema de, efectivamente, falta de integridad de la autoridad que quiere presentar una realidad mejor de la que es. Por eso hacemos un llamado, primero al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ponga en evidencia a los estados que están incumpliendo. Y hablando de esto, en Morelos, agentes ministeriales detuvieron a 4 secuestradores cuando intentaban cobrar el rescate de una persona de 73 años de edad que plagiaron en Jiutepec el pasado fin de semana y a quien ya habían asesinado. En Cuautla, también en Morelos, policías federales y ministeriales del estado detuvieron a un segundo presunto implicado en la desaparición de 7 adultos originarios del Distrito Federal desde el pasado 6 de julio, según confirma la Procuraduría Estatal, que no dio a conocer la identidad del detenido. En Tabasco, el ganadero Benigno Lezama, secuestrado hace 2 semanas, fue liberado en un camino vecinal del municipio de Jonuta, luego de que se pagara por él un rescate que fue exigido a la familia. El juzgado 25 penal del Reclusorio Oriente dictó formal prisión por el delito de secuestro agravado en contra de Ernesto Espinosa Lobo, uno de los principales propietarios del bar Heaven, de donde desaparecieron 12 personas el pasado 26 de mayo. En más de la capital, personal de la delegación Cuauhtémoc, junto con inspectores del Instituto de Verificación Administrativa y efectivos del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, realizaron durante la noche y los primeros minutos de este viernes un operativo simultáneo en 5 antros de la zona rosa. Fueron colocados sellos de suspensión de actividades en el Table Dance Tahití, que había sido reabierto apenas hace un par de días, ubicado en la calle de Florencia, así como en el bar Lemon, en la esquina de Londres y Amberes, ambos denunciados por distintas irregularidades. En el mundo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señala al suegro de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, como sujeto de acciones de incautación y decomiso de bienes por su participación en labores de narcotráfico y lavado de dinero para el cártel de los Zetas. Jesús Fernández de Luna, quien enfrenta ya cargos por narcotráfico en una corte de Texas, aparece como administrador de la empresa Compañía Ganadera Manantiales, un frente para lavar los fondos procedentes de las actividades ilegales de Treviño y de su hermano Omar en todo este andamiaje que lo que pretendía era hacer fluir las ganancias por el narcotráfico y después legalizarlas. Estados Unidos está profundamente decepcionado con el gobierno ruso por la concesión de asilo temporal al ex analista de la CIA Edward Snowden. Es lamentable que haya dado ese paso a pesar de nuestra clara solicitud legal en público y privado para que Snowden fuera expulsado para enfrentar cargos en su contra, señala el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, que dice: disappointed that the Russian government would take this step despite our very clear and lawful requests in public and in private to have Mr. Snowden expelled to the United States to face the charges against him. Snowden is not a whistleblower. He is accused of leaking classified information. Dice, este hombre Snowden no es un whistleblower, o sea, no es un hombre que nada más avienta pitazos, no, es un hombre que está promoviendo la difusión de información clasificada. Y lo que nosotros reclamamos fue legal, lo hicimos en público y en privado, y estamos muy decepcionados con la forma en la que reacciona Rusia. Parece una reedición de la Guerra Fría, ¿eh? ¿A poco no? O sea, esta onda de, sí, mugres rusos, no, por acá, y todo esto. Y yo creo que esto es el principio, no creo que se quede ahí, yo creo que esto va a escalar. Bueno, incluso, fíjese, la administración de los Estados Unidos está evaluando la utilidad o no de la cumbre bilateral que el presidente Barack Obama tenía prevista mantener con su colega ruso Vladimir Putin en Rusia en el mes de septiembre, en paralelo con la cumbre del G20 que tendrá lugar en la ciudad rusa de San Petersburgo.
Ariel Castro, el llamado secuestrador de Cleveland, por privar de la libertad y abusar sexualmente de 3 mujeres durante más de una década, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Castro, de origen puertorriqueño, se declaró culpable de 937 cargos después de que su defensa llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte. Este sujeto de 53 años se declaró una persona enferma y dice: no soy un monstruo, estoy enfermo por su adicción al sexo. Y con ello, mira qué bonito. Así como mantuvo a estas 3 mujeres retenidas por más de una década con su adicción al sexo, ahora tendrá que experimentar lo que es eso en la cárcel y a ver si no con adicción al sexo de los reos que conviven con él, a ver qué tal le va. Un tribunal de Nueva York declaró culpable de fraude al vicepresidente del banco de inversiones Goldman Sachs, Fabrice Touré, de ofrecer información errónea a clientes para invertir en un fondo respaldado por hipotecas, el cual terminó por perder $1,000 millones. La decisión representa un triunfo para la Comisión de Valores de ese país debido a que es el primer juicio que se gana en torno a casos que precipitaron aquella crisis financiera que comenzó en el 2008 y que todavía no termina. Todos los demás casos han sido arreglados afuera de las cortes. La Suprema Corte de Italia confirmó la condena de 4 años de prisión por fraude fiscal al ex primer ministro Silvio Berlusconi, aunque anuló la pena de 5 años de inhabilitación para ocupar puestos públicos y encargó al Tribunal de Apelaciones de Milán una nueva decisión al respecto. La Corte dispuso que se devuelva a la segunda instancia el caso para que reconsidere los plazos de inhabilitación, lo que le da un respiro a Il Cavaliere y a la coalición de gobierno italiana ante las consecuencias que podría haber tenido la salida de la vida pública del líder de uno de los partidos que la apoya. Berlusconi calificó de irresponsable a una parte de la magistratura de Italia al afirmar que no tiene fundamento a la sentencia por fraude fiscal que dictara en su contra la Suprema. En un videomensaje emitido por las televisoras, el ex jefe de gobierno atacó a los jueces, pero no anunció el retiro del apoyo de su partido al gobierno de coalición de Enrico Letta, como habían amenazado sus correligionarios en caso de que fuera condenado. Quedó libre la activista tunecina Amina Tyler, en prisión preventiva desde mayo, acusada de atentado contra el pudor y la violación del espacio sagrado. Sin embargo, aún enfrentará cargos por profanar un cementerio. La integrante del grupo feminista Femen es conocida por haber desatado una campaña en Topless para exigir igualdad de derechos para mujeres en Túnez. En marzo pasado difundió su fotografía con el pecho desnudo en su cuenta de Facebook y eso le ameritó el que la metieran en prisión preventiva.